Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de este libro Rompe la brecha de Norma Cerros. Lo que le propuse a mi querida Norma fue que hoy tuviéramos un diálogo, que yo le fuera haciendo preguntas y también le fuera yo contando y les fuera yo compartiendo mi experiencia de lectura de este libro. Lo primero que quiero compartir es que, bueno, este libro tiene demasiado que ver con la vida cotidiana, más de lo que creemos. Y tiene mucho que ver con la vida de las mujeres y con los espacios a los que nos han destinado sistemas y capas de opresión, como les llama Norma. Yo este libro lo leí en la madrugada, en varias madrugadas, y quitándole ratitos a una vida cotidiana bien dura, ¿no? Y estar esperando que no llorara la bebé para no interrumpir la lectura. Entonces, hoy quiero como que hablemos de todo eso que Norma se está atreviendo a hablar, que es ese cruce tan duro que yo les tengo que decir que yo este libro lo leía y se me llenaban los ojos de lágrimas a cada rato. Y a ver si no me pongo a llorar en la presentación. Porque es un libro sumamente racional, con muchísimos datos, una investigación tremenda, un tejido sumamente cerrado de una mujer apasionada en el tema, que viene a dar cátedra y que está sumamente preparada para defender sus argumentos. Y prueba de ello es la cantidad de notas al pie de todo lo que está argumentando. Es alucinante el trabajo, es una tesis doctoral esto. Te sientes en presencia de una autora que sabe lo que está hablando porque está apasionada, y eso siempre da una seguridad de seguir avanzando, ¿no? Pero también se anima a abrir el corazón y a abrir lo que casi nadie hace, ¿no? Y realmente hoy en la Feria del Libro, ayer platicaba en otra, creo que en una mesa muy parecida como esta, de que se está perdiendo el valor de hablar con la verdad. Estamos en medio de discursos en donde no se habla de verdad, sino de representaciones de lo que tendríamos que estar diciendo todo el tiempo y de lo supuestamente correcto en determinados momentos, y estamos como mareándonos unos a los otros, diciendo cosas que no tienen valor porque no estamos hablando de verdad, de lo profundo, de lo que traemos, lo que está resonando en nuestro pecho. Y Norma aquí se atrevió a hacer ese cruce, que es una habilidad muy de mujeres, que los hombres poco a poco tendrían que irse volviendo hábiles en esto, de tejer razón y emoción, razón y emoción, razón y emoción, y lograr un discurso sumamente potente en el que el cerebro dice, va, no lo había pensado, y el corazón está totalmente abierto para entender mucho más y para sentir. Entonces, lo primero que quiero decirte es que lloré mucho leyendo tu libro, como les acabo de decir, porque de entrada es un dolor profundo de mis hermanas las mujeres, las que me precedieron, las generaciones anteriores a mí, mi madre, mi abuela. ¿Estás llorando, Norma? No. Ok. Es ese dolor antiguo, ¿no? De que está aquí representado, que dices, wow, o sea, hay un gran sufrimiento acumulado. Yo me acordaba mucho de mi maestro Boaventura Dusosa Santos, que él trabaja mucho todo el tema de la opresión, y nos decía, lo único que puede desestabilizar la opresión es que generemos imágenes de sufrimiento humano y de sufrimiento acumulado. Entonces, este libro tiene ese potencial de desestabilizar por la narrativa de sufrimiento que trae. Y no es un libro, digamos, que Norma esté diciendo todo está mal. En realidad, ni te vas dando cuenta en qué momento se te va metiendo un dolor muy profundo por tu vida, por la mía, por todas las batallas que he perdido, por todas las batallas que perdió mi madre, que ni siquiera luchó, ni siquiera tuvo oportunidad de luchar. Por todas las batallas por las que yo no lucharé porque ni siquiera advertí que tenía que luchar. Que esa es otra toma de conciencia. Cuando yo leí este libro, yo dije, wow, al menos estoy siendo consciente de lo que luché, de lo que perdí. Y me pregunto,
¿por qué va a luchar mi hija, no? Y nuestras niñas, etcétera. Entonces, bueno, ya que estás llorando, mi primer pregunta, querida Norma, es decirte, ¿qué tantas lágrimas derramaste mientras escribiste este libro? Muchas. ¿Y por qué? Cuéntanos. Si no, acércate así, Allá. porque No la estaba encendido. acústica es tremenda. Fueron muchas. Yo creo que uno de los regalos más grandes que me dio este libro es esa sensación de validación, ¿sabes? El que de alguna manera yo lo sostenía abiertamente, con fuerza. Esto es real, esto es injusto, esto es desigualdad. Sin embargo, yo creo que parte de la misma dinámica que nos obliga a esforzarnos el doble o el triple es lo que tú ves aquí, ¿no? Todos estos datos para que no haya lugar a dudas de que es real. Entonces, para mí fue una catarsis muy grande, pero también una validación, un bálsamo, ¿no? A esta herida que bien pudiste identificar. Nos regalas la oportunidad de volvernos especialistas a las personas que leemos este libro. O sea, como que de alguna manera dices, pregúntenme de desigualdad laboral, pregúntenme de la brecha, porque ya tengo un montonal de cosas que decir. Pero hay algo bien potente de esto, que es que habla de familia, habla de relaciones de pareja y habla de las hijas y los hijos, que es el gran tema tabú del que nos cuesta muchísimo trabajo a las mujeres hablar con objetividad. Claro. Y es que cómo podemos ser objetivas, ¿no? Pero cuando yo me volví mamá me di cuenta de que los opuestos se abrazan. O sea, de esta locura, ¿no? Que es tan difícil narrar, de decir, nunca me había sentido tan hecha pedazos, tan devastada, tan arruinada y tan maldita sea feliz. Y entonces, realmente es bien complicado decirle a tu sociedad lo que tus hijos te están quitando, porque ni siquiera son tus hijos. Es todo un sistema que te está bloqueando constantemente tus anhelos y tus posibilidades de levantar el vuelo. Entonces, tenemos un gravísimo problema porque nuestra civilización está de muchas formas en contra de la vida. Y una es esta, clara. Todas tenemos, por ahí hay una mujer que me está diciendo efectivamente, todas tenemos historias bien dolorosas que callamos por, y aquí este es uno de los mitos que Norma se encarga de tirar al piso y patear, por amor. O sea, cuando la sociedad nos enseña a tener que tratar toda la temática filial con los hijos y las hijas como un sacrificio y como algo que tenemos que hacer, ¿no? Y no nos atrevemos a decir que es injusto cuidar a nuestras hijas y a nuestros hijos, y que es injusto levantarnos a ser las que atienden el llanto, y que es injusto dejar de trabajar, soltar nuestra vida profesional, nuestro talento, nuestra trayectoria y nuestros sueños, porque si no lo hacemos, nadie más cuidará de nuestras hijas e hijos. Y el dolor de ver a los niños y a las niñas en una situación vulnerable nos paraliza. Pero somos las que levantamos la mano para decir, yo me sacrifico. Cuéntanos un poco más sobre esto. No, pues es un duelo muy grande que tuve con la culpa, ¿no? Con entender. ¿Sí se escucha, Norma, bien? ¿O cambiamos el micrófono? O acércate así, como haz casita. Un duelo muy grande que me tocó vivir con la culpa para entender cuál era la función o qué me venía a decir a mí. Porque, ahí sí me escuchan, ¿no? Sí, sí. Porque, pues... Que le cambiemos el micrófono. Ok. Gracias. Ah, wow. Muy bien, gracias. Wow, pues fueron muchos meses de trabajar la culpa, años inclusive, de entender la función, lo que me venía a decir esta emoción, ¿no? Entender que la culpa tiene este objetivo de decirte cuando te estás quedando corta en mantener una relación, donde estás fallando, donde no haces lo que te corresponde. Pero en el caso de las mujeres eso está muy intrínsecamente ligado a nuestra función de cuidados o a nuestro rol de cuidadoras, porque se nos hace creer que esto es exclusivo del género femenino,
cuando en realidad los cuidados no tienen género. Exacto, exacto. La única razón por la que las mujeres somos mejores haciendo esto es porque llevamos muchísimo más tiempo haciéndolo, no hay otra, ¿no? Entonces, creo que para mí, y es un trabajo constante, no es, lo digo ahí, no hablo de esto porque ya sea una maestra y lo haya superado, estoy en el camino, pero es un constante recordarme de que no estoy incumpliendo mi rol cuando delego el cuidado a otras personas que también lo saben hacer de una manera muy amorosa y como mis hijos se merecen, ¿no? Ahora también, ese es otro gran tema, ¿no? Todas las personas que nos ayudan a cuidar y que durante muchísimos años nunca existieron esas personas y la situación en las que están estas personas cuidadoras, todo el sistema de cuidados que es parte, digamos, ya es la parte final del libro donde entras a las propuestas, pero antes de llegar a eso, hay una historia que tú recuperas de Jessica y Juan Carlos. Es una historia verdadera que la verdad resonó mucho en mí y es muy dolorosa, ¿no? De cómo los dos caminos de una pareja, dos jóvenes profesionales que se enamoran y empiezan su vida y van los dos subiendo como espuma, pero se casan y van genial, ganando súper bien los dos y escalando, y de repente se embaraza ella, ¿no? Y ahí comienza claramente cómo ella se empieza a estancar y él sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo, pero además ella empieza a tener, está en medio tiempo en su trabajo y entonces se le empieza a hacer bolas el engrudo espantoso, ¿no? Porque culpa en la empresa, culpa con los niños, no estoy aquí, no estoy allá, ¿no? Y su esposo sigue ascendiendo, ¿no? Y entonces ella empieza como a ser la porrista y la que se tiene que colocar en la posición para que a él le siga yendo bien, ¿no? Y ella empieza a ganar menos dinero y la relación se empieza a distanciar. Se embaraza de su segundo bebé. Las cosas se complican mucho peor, ¿no? Y vemos que la vida de él no cambia en lo absoluto y la vida de ella se empieza a deteriorar tremendo, su sistema nervioso, me imagino tantas cosas, ¿no? Que callamos. Y la vida de él sigue hasta que tienen un tercer hijo y ese ya es el cierre de ese feliz matrimonio, ¿no? Que tuvo a mal estar inmerso en este sistema de opresión que todavía no tiene todos los nombres que tiene que tener. Y me quedo pensando en todos esos divorcios que hoy tenemos y que en Nuevo León estamos totalmente arriba de la media nacional. Y me pongo a pensar en todo este contexto en donde el trabajo es tan importante y no tenemos todavía, no somos justo esa potencia en donde la brecha salarial, la brecha en general entre hombres y mujeres está siendo superada, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿cuántos de estos divorcios tendrán que ver con que el cuidado de las hijas y los hijos sigue siendo eminentemente una carga que se coloca a las mujeres y todo el dolor que eso nos genera a nosotras y del cual no tenemos ni oportunidad de hablar con nuestras parejas, que por cierto la mía acaba de entrar, yo ahorita platico un poco de los 20 que nos han caído como pareja, pero de lo difícil que es incluso darte cuenta en dónde estás metido, ¿no? Sí, sí, sin duda. Para mí ese ejemplo, esa historia es muy dolorosa porque muestra cómo dos personas que tienen los mismos elementos para triunfar en la vida tienen finales sumamente opuestos, ¿no? Diametralmente opuestos. Madre de Dios. Hola, hola. Hola. Ahí va. Sí. Gracias. Y pues bueno. Muy doloroso, ¿no? Darte cuenta que es real, que eso ocurre, que no importa cuánto te esfuerces, llega un momento en el que no puedes esforzarte ni el doble ni el triple porque ya no te alcanza el tiempo, ¿no? Entonces te acaba ese teatrito llamado balance de vida y trabajo y no lo puedes lograr. Entonces, sin duda que la gran asignatura pendiente como sociedad es reconocer la importancia y el valor que tiene el trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados, ¿no? Y que la mayor parte de ese trabajo se ha venido recargando durante muchísimo tiempo en las mujeres. ¿Por qué? Por una definición de roles
que quiero pensar que en algún momento funcionó, pero que hoy por hoy ya no funciona, ¿no? Ya no tiene nada que ver con que seas hombre, con que seas mujer. Pues, hoy tenemos el caso de casi la tercera parte de los hogares en México existe un solo sostén y ese sostén son las mujeres. Y ellas no es como que me quiero desarrollar intelectualmente, mi derecho a desarrollarme, que todas lo tenemos, y no es necesito traer sostén para una familia, exacto. Y por otro lado, creo que eso para mí fue muy doloroso, el haberme siempre identificado como una parte de mi persona, ¿no? De mi personalidad, es esa manera de producir, esa manera de aportar al mundo, que es el trabajo, ¿no? El trabajo pagado, y sentirme privada de eso, ¿no? Hay una película que vi recientemente donde habla de un duelo, donde nadie te dice que la persona que tú eras antes de tener hijos deja de existir por completo. O sea, ya por más que quieras a tus hijos, tú ya no vas a dejar de ser mamá, siempre vas a ser mamá, ¿no? Y eso tiene una serie de connotaciones que nos excluyen del sector público, de la esfera de lo público, del trabajo, y que tristemente nada tienen que ver con eso. Para mí la asignatura más grande que tenemos que reconocer es cómo todos nos hemos beneficiado de este trabajo no remunerado y empezar a contribuir desde donde estamos, ¿no? Me preguntaban, bueno, ¿cuál es como la solución o cómo podemos llegar más rápido a solucionar la desigualdad de género en el trabajo? Y pensaban como estas soluciones legislativas o soluciones que vengan desde la iniciativa privada, y la realidad es que sí, son los grandes cambios estructurales, sin embargo también son los que yo veo más lejanos. Yo creo que lo más cercano es lo que tú y yo y todos aquí podemos hacer, empezar a cuestionar si lo que estamos diciendo, la manera en que nos relacionamos con las personas tiene que ver con una creencia, y de dónde viene esa creencia, ¿no? Y cuestionarla, porque eso eventualmente genera desigualdad, exclusión y discriminación. Y mucho dolor, o sea, una profunda insatisfacción de estar vivos y de estar vivas, ¿no? Les platico que recientemente yo tuve que salir de viaje y dejar a mi bebé, que todavía está lactando, bueno, la que lacta soy yo, todavía está mamando, y se quedó Homero, que es mi esposo, con la bebé, que pues la íbamos a destetar 5 días a ver qué pasaba y a ver si regresando yo se reconectaba, que afortunadamente sucedió. Wow. Pero pues bebé en histeria, suponíamos, ¿no? Más mi hija de 9 años, hijastra de Homero. Y después de esa experiencia, o sea, Homero me dijo, he pensado mucho en el sufrimiento de las mujeres que se quedan en casa, porque además yo trabajo todo el día y Homero en las tardes está cuidando a las niñas. Entonces y eso tiene poco tiempo de estar sucediendo en nuestra casa, como 2 meses o 1 mes. Y me comenta mucho, ¿no? Todo lo que piensa sobre su mamá, sobre las mujeres en general, que además, y esto yo se lo coloco, tenemos la obligación de estar felices y de estar guapas. Después de la friega que te aliena totalmente de estar todo el tiempo cuidando y nunca piensas en ti, no vuelves a ti y te extrañas un chorro y no tienes cómo recuperarte, ¿no? Y el hecho de que Homero empezara a ver todos esos duelos de las millones de mujeres que el día de hoy estamos en el planeta y de las que ya se fueron. Sí. Incluso nosotros hemos pensado mucho en todo lo que le generamos sin querer a nuestras madres como pérdidas de oportunidades. O sea, mi mamá nunca tuvo la posibilidad, creo yo, ni siquiera de dudar si me abortaba. Y yo creo que mucho del dolor de las mamás, y no sé cómo es su relación con sus mamás, pero yo creo que mucho del conflicto que tenemos con las mamás de mi generación tendría que ver, me animo a soltar la hipótesis, con todo lo que les quitó la maternidad. Y con ese conflicto en el que nos viven como sus hijas y sus hijos, que es lo más aparente. O sea, muchas veces no ves todo el sistema de opresión, sino ves a la niña que te está demandando atención, y entonces ella es el problema que tienes que resolver en ese momento. Es muy difícil ver que es toda una estructura y que son las empresas que tontamente no se han dado cuenta de la supercapacidad, talento y responsabilidad, ¿no? que tenemos las mujeres para llevar a cabo
todo, ¿no? O sea, en la secretaría que me tengo el honor de presidir, la mayoría somos mujeres, ¿no? Y por ahí una compañera nos dice, saquemos a los hombres. Y nos reímos, ¿no? Y decimos, bueno, nos quedamos con Eric. En fin, están sucediendo cosas chistosas también, ¿no? Que todo esto es broma, ¿no? Porque nuestros compañeros recibimos mucha formación sobre equidad de género, desde no decirnos niña a nadie, desde llamarnos, si vas a decirle al señor licenciado, a la señora también le vas a decir licenciada, o sea, como desde el uso del lenguaje, prácticas, etcétera, estamos constantemente vigilándolas, ¿no? Y tratando de mejorarlas. Pero bueno, a lo que voy es a que creo que empezamos a tomar conciencia las parejas, y si bien tú dices, hay que hacer leyes, hay que mejorar, hay que hacer políticas públicas, el que tenemos más cercano es el compañero o la compañera, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa es cómo un hombre podría perder sus privilegios, ¿no? ¿Quién quiere en su sano juicio decir, está bien, dejo mi privilegio de clase media, dejo mi privilegio de lo que ustedes quieran, todos tenemos privilegios? Sí. ¿Cómo lo dejamos? ¿Cómo lo hacemos a un lado? ¿Por qué razón? Si todo va tan bien, ¿no? O sea, me pregunto a menudo, y la toma de conciencia reciente, con más claridad de Homero, me ha hecho pensar en que vivir es la experiencia, hacerte cargo de al 100, uh-huh, puede generar eso. Entonces yo decía, como un servicio militar obligado, ¿no? Sí. Así de una que pasantía. Bienvenido a este matrimonio, joven, te vas a tener que quedar, Daniel, no me veas así, 14 días, 20 días, 21 días al cargo de todo, y para que te formes, porque desgraciadamente no tienes una sociedad que te formó. Entonces, bienvenido. ¿Cómo ves esta historia? Yo creo que es un trabajo tan duro y ninguna persona debería vivirlo solo, ni sola. Daniel le tocó vivirlo con Dani. Cuando Dani nació, nosotros nos mudamos a Washington y yo estaba trabajando de 9 a 5. Entonces, salía un poquito antes de las 9 de la casa y regresaba hasta después de las 5. Y mi mamá se quedó con nosotros a cuidarlo hasta que tenía 2 meses y después lo dejó. Entonces, él se quedaba solo con él. Yo no sé cómo le hiciste. Yo no sé cómo le hizo, porque es algo muy, muy difícil, muy difícil. Entonces nadie debería hacerlo solo, porque es cierto, la pierdes, es demasiado cansancio. De ahí que digan, no, se requiere de una tribu, se requiere de un grupo, pero cada vez más es más difícil, ¿no? Tener a la gente, a tu gente alrededor para que te ayude, ¿no? Porque también las generaciones están cambiando, incluso ahorita hay algunas abuelas que ya siguen trabajando, ¿no? Entonces no es como que pueden renunciar a su vida para venir a ayudarte a ti, pero yo creo que es algo que definitivamente sería muy benéfico el poder contar con esa experiencia, ¿no? Y de alguna manera, no sé si estarás de acuerdo, creo que la pandemia brindó esa oportunidad de ya no hacerte loco o la loca de todo este trabajo que parecía tras bambalinas y que no lo veíamos, ¿no? Es como ya sabemos que está, pues ¿cómo le entramos, no? ¿Cómo empezamos a compartirlo más equitativamente? Pues puede ser, digo, yo creo que a lo mejor en tu experiencia sí fue, pero yo sí, y tu libro lo dice, ¿no? Tú lo comentas, que la pandemia nos regresó 15 años atrás en temas de paridad laboral, ¿no? Sí. Platícanos un poquito de lo que esto significa. Pues a los, no sé, 2.1 millones de empleos formales que se perdieron con la pandemia, estamos hablando que 1.5 fueron de mujeres. Eso nos da un dato bien relevante de que ante cualquier crisis, y ya lo decía Simone de Beauvoir, no es como se basta cualquier crisis para que las primeras que salgamos volando somos las mujeres. Está muy frágil, está amarrado así de que con alfileres nuestra incursión, nuestra participación en la esfera pública. O fueron decisiones, ¿no? O sea, fue decisiones de muchas mujeres de decir, pues mis hijos van a estar en la escuela, van a estar en la casa, ¿quién los va a cuidar, no? Y en automático pensamos, no, va a ser él, o sea, no, voy a ser yo. O sea, como ahí ese no va a ser él, ahí, ¿qué hay ahí, no? O sea, y realmente yo me pongo a pensar que tanto tenemos la oportunidad y el margen de decidir. Cuando están todos estos mensajes del deber ser, de que quien le toque es a la mujer y de que, sí, eso, ¿no? De no soltar también esta parte. Es que yo creo que lo peor que podemos sentir las mamás, que es, o sea, hay una desigualdad, y tu libro lo marca súper bien, entre mujeres y hombres en la esfera del trabajo, pero entre mamás y mujeres sin hijos,
hay otra desigualdad, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí me quedo pensando en se me fue el avión de lo que iba a decir antes. ¿Te acuerdas que estaba diciendo antes de decir la desigualdad entre mamás y mujeres? También se me fue el avión. Es que tenemos muchas cosas en la cabeza. Sí, está, sí. Sí, que sobre cómo... Sí, no, exacto. ¿Cómo las mujeres decimos, pues me toca a mí? ¿No? O sea, no le toca a él. Y ahí es donde lo peor que nos puede pasar a las mujeres es que alguien piense que somos malas madres, que somos madres desnaturalizadas, que nuestros hijos no los amamos como realmente los amamos. O sea, ahí hay un conflicto muy profundo que estoy feliz de que te hayas animado a escribirlo, porque hay un silencio enorme que está sosteniendo todas estas capas de opresión, en el terror a decir, pues piensa lo que quieras. No es así. O sea, el amor que yo tengo por mis niñas es inconmensurable, ni te lo puedo narrar. Pero no me toca a mí su crianza 100%. No tengo que cuidarlas yo nada más. Y ahí es donde es un gran paso, pero creo que se requiere muchísima valentía, ¿no? ¿Cómo ves eso? Pues justo hay una parte que me recordaste ahorita donde cito a la película que se llama La hija perdida. Ajá. Donde habla esta película basada en la novela de Elena Ferrante, donde justo aborda esta maternidad diferente, ¿no? Donde también es como, pues no lo quiero, no es demasiado abrumador y duele, porque es doloroso y es real, y lo muestra de una manera muy cruda. Y me pude identificar a ratos. Entonces, hace poco yo hablaba de mi maternidad en un curso que estuve en una capacitación y decía, amo a mis hijos, me encanta estar con ellos, poquito. Y decía, oye, y aquí están, ¿eh? Sí, y aquí están y los adoro, ¿no? Pero es poquito, o sea, la verdad es eso, o sea, yo creo que si no hubiera tenido todo el apoyo de mi familia, de mi esposo, de mi Susi, de mi Liz, de todos, de mis papás, de mi mamá, de Gaby, de todos, no hubiera podido. Es que detrás o sea, se creó el mito de la mujer idéntica, ¿no? De hecho, si se fijan, el Instituto de la Mujer ya cambió al Instituto de las Mujeres, la Secretaría de las Mujeres, porque hubo un mito de que todas las mujeres éramos iguales. Sí. Y ahí había otra capa de opresión, ¿no? Y resulta que no, que hay mujeres workahólicas, que hay mujeres apasionadas del trabajo, que se nos olvidan las niñas cuando estamos en el jale, ¿no? Sí. Y a la hora, sí, wow, a ver, déjame, me conecto acá, ¿no? Pero nos apasiona trabajar. Claro. Y eso yo se lo leí a una compañera en un taller de escritura que di. Y yo decía, wow, nunca había escuchado una mujer que necesita reivindicar el derecho a ser workaholic, siendo mujer, ¿no? Y también en una columna de escritura que acompañé a escribir, una mujer me enseñó que las mujeres para trabajar tenemos que pagar, y pagar servicio que cuida a nuestros hijos. Claro. Los hombres, la mayoría, no tienen que pagar porque para eso están las señoras, ¿no? Sí, es una risa nerviosa, ¿no? Pero es así. Y en cambio nosotras sí tenemos que pagar por ayuda, ¿no? Y es otra desigualdad, porque entonces el salario se nos puede ir en pagar por el derecho a trabajar, ¿no? Y claro que Homero y yo tenemos las cargas distribuidas. Ya Homero está pensando, oye, pero yo pago la renta, sí, mi vida. Pero hay una generalidad, ¿no? Aparte estoy bien botana porque hablas un chorro de Daniel, ¿no? Y yo no sé si le pedimos a Daniel que se vaya para hablar. O sea, me encanta esa libertad maravillosa, porque en esa libertad es donde realmente pueden surgir las conversaciones de valor. Pero tampoco sé si todas estamos listas para una conversación. Y todos, ¿no? A ver, platícame un poco de esas conversaciones que tenemos que tener y lo complicado que es. Yo creo que algo que me preguntan como
qué estoy intentando o qué pretendo con este libro, ¿no? Yo creo que para mí es presentar sabiduría accionable, o sea, información que te permita detonar esas reflexiones para que te puedas hacer esas grandes preguntas, pero esas grandes preguntas sin las limitantes de los estereotipos y del qué dirán y de las expectativas sociales, lo cual es sumamente complicado. Y entonces aquí entra precisamente eso, es como mucho mi reflexión de estas preguntas que yo no me hice, porque compré el estereotipo, porque dije, este es el deber ser, yo nunca me pregunté si quería o no casarme, o si quería o no quería tener hijos. Yo asumí que ese era mi destino, como el de todas las mujeres, ¿no? Entonces, creo que me hubiera encantado tener esta oportunidad de aprender o saber que tengo derecho a definir mi vida conforme a lo que yo quiero, ¿no? Creo que estas grandes preguntas no me las hice, estas grandes conversaciones no las tuve con Daniel antes, y han sido más bien discusiones continuas a lo largo de los años, ¿no? Porque es constantemente estar trabajando y creciendo y aprendiendo, y yo te reconozco todo lo que has crecido y todo lo que te has esforzado por dejar atrás el machismo. Al principio me decía, es que yo no puedo no ser machista, porque mi papá es un hombre machista, mi abuelo fue un hombre machista, o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo? Y realmente es muy difícil cortar con esto, porque además pues es parte de lealtades no escritas, ¿no? Entonces, yo he visto su crecimiento y veo que se esfuerza, y creo que es el mejor papá que puede ser para los niños, pero también sé que las mujeres pudiéramos allanar muchísimo más nuestro camino si hiciéramos ese análisis previo nosotras mismas. Si alguien me dijera que tengo derecho a hacer eso y me dijera cómo lo puedo hacer, y posteriormente trazar un plan para llegar a eso que quiero, ¿no? Okay, por ejemplo, hablas mucho de la importancia de las mentorías, ¿no? Que ahorita me gustaría que platicáramos de eso, pero hay algo que me encantó de todos estos argumentos que colocas, que tiene que ver con que las relaciones de pareja realmente mejoran cuando se distribuye el trabajo doméstico. Hasta las relaciones sexuales mejoran, ¿no? Porque nos reenamoran los señores, ¿no? Dices, wow, o sea, qué vato tan increíble tengo a mi lado, me lo quiero comer. Cuando ves que está a tu lado jalando contigo, claro, y que se despierta a hacer la parte que le toca, y que te dice, somos un equipo. ¿Sabes que ya entendí? Somos un equipo. No sé qué cosa más sexy pueda yo escuchar que a mi esposo diciendo, somos un equipo y esto nos toca a los dos, ¿no? Sí. Y no tienes por qué dar las gracias, porque somos un equipo, ¿no? O sea, entonces esa es otra. Yo decía, ¿cómo el privilegiado va a soltar el privilegio? Pues sabiendo que van a haber enormes ventajas después, ¿no? Que todavía no se alcanzan a ver porque ni siquiera las somos capaces de percibirlas. Y antes un poco de que platicar del tema de la mentoría, este pañuelo verde yo creo que significa también mucho todo este dolor acumulado. Sí. Ahorita las jóvenes están cuestionando seriamente, y muchas tienen sumamente claro que no quieren ser mamás. ¿Y por qué no quieren ser mamás? Porque les da la gana no ser mamás. Las vemos con envidia y aprobación, chicas, nos reivindican. No, pero tiene mucho que ver con que el sistema castiga a las mamás. Claro. Entonces, ¿quién diablos va a querer ponerse en el lugar de la castigada? Claro que es inteligente tomar una decisión de decir, oye, espérame, paso, ¿no? Entonces, esto a la larga nos va a colocar en una situación problemática como sociedad, como ya lo vive Europa, pero todavía no estamos ahí. Pero sí creo que también hay narrativas últimamente que a mí me asustan contra los hijos. De hecho, hay un libro que se llama Contra los hijos, o sea, de decir, es lo peor, los hijos, y se entiende claramente porque hay dolor, pero es que esto no, o sea, tenemos que cuestionar al sistema. Claro. No, como tú dices, nada de arreglen a la mujer, arreglen al sistema. O sea, nada de arreglen a la fecundidad o el ser madre, arreglen al sistema. Claro. ¿No? En fin. Sí, yo creo que volvemos a lo mismo, es un trabajo muy intenso que nadie debería vivir solo. Entonces aquí entra una corresponsabilidad de parte del gobierno de establecer los mecanismos o la infraestructura suficiente para que las familias puedan recargarse, ¿no? Que no siga siendo un tema exclusivo de las mujeres el hacerse cargo de más del 70% del trabajo no remunerado.
como bien dices, yo también coincido y no es nada más que yo lo diga, hay un sinfín de estudios que hablan de cómo esto es un problema sistémico y que no se va a solucionar con el hecho de empoderar a las mujeres, que ahí me detengo un momento porque justo me decían, ¿no crees que es contraintuitivo hablar de, no se trata de arreglar a las mujeres, sino de arreglar al sistema? Y también tú de parte de Boomerang tenés estos programas de empoderamiento, de mentoría y demás para mujeres. Y mi respuesta es, no me parece contraintuitivo desde que uno de los pilares de estos programas es justo presentarte la perspectiva de género en el sentido de que conozcas cuál es tu verdadero punto de partida, que sepas que la carrera no empieza en el mismo lugar que empieza para los hombres, que puedas anticipar cuáles son los obstáculos que van a estar al frente y que puedas trazar un plan y que puedas allegarte de recursos, de herramientas. Yo a mí no me dejarán mentir, aquí está Alejandra, mi sobrina, y le digo, y bueno, ya hay muchos más, les digo que no tengan hijos, pero digo en broma, pero no. Pero entonces les digo, ok, quieres tener hijos, ok, no los tengas si no tienes manera de apoyarte en alguien más y puedes pagar un salario digno a una persona que esté a tu lado, porque pues si quieres una pareja que también quiera seguirse desarrollando, entonces ¿cómo se van a repartir esa parte? ¿No? Yo creo que es bien importante tener estas conversaciones previamente con una misma y luego después si decides con la pareja. Y ahí es como que entra el poder o lo poderoso de las mentorías, ¿no? El decir, es cierto que no experimentas en cabeza ajena, pero sí, y yo estoy segura que tú coincidirás en esta parte donde las mujeres se nos da por investigar, por averiguar, por tratar de entender, ¿no? Entonces creo que el hecho de contar con el apoyo de una persona que te comparta su realidad, su experiencia, cómo le hizo, o simplemente verla ejecutar el poder, verla ejercer ese poder, no tiene comparación, ¿no? El hecho de ver una persona actuar de manera asertiva, decir que no, sin pedir disculpas, sin dar explicaciones, o sea, caray, yo también quiero hacer eso y ser asertiva. De pronto siento que las jóvenes ahora están como, deberían de darnos mentoría a las mayores, ¿no? Así. Porque ya traen desbloqueados un chorro de botoncitos que nosotras traemos activados, como mucha culpa y mucho no sé si no, tengo que agradar, ¿no? Que es, todo el libro también trae mucho ese mito del tengo que agradar, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo ejerzo el poder agradando, no? ¿Cuál potencia agrada a todo mundo cuando es potencia, no? No, es una línea muy delgada que caminamos continuamente, en donde las mujeres podemos ser o competentes o agradables, pero no ambas. Y si eres competente le caes mal a la gente y no quieren relacionarse contigo, mientras que si eres agradable lo eres medio tonta, entonces no meritas que se te den los grandes proyectos, ¿no? Entonces, y todo parte de lo mismo, ¿no? Que es esta creencia y este juicio acerca de este cuadrito tan pequeño en el que nos han puesto. Bueno, pues creo que nos quedan unos pocos minutos y yo no sé si valdrá la pena preguntarle a alguien si tienen algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer, o provocación, o réplica. O queja. Ajá. Es un buen momento y si no, pues yo le puedo seguir, ¿no? Ahí está una chica. Muy bien, adelante. Ahí va un micrófono. Primera vez que me pasa en Feria del Libro que lloro. Oh. Y la verdad es que me hace muy feliz. Yo le he coqueteado a entrenarme en violencia familiar. Tengo la fortuna de haber pasado por la universidad en psicología, pero así como está diciendo, hemos tenido que renunciar para acompañar a las hijas. Y sí, parte de la evolución, parte de esto que dice usted de ir poniendo esos pequeños granitos de arena es justamente acompañarnos, creo yo. Está hablando de muchas cosas, y de verdad que estoy tan gratamente sorprendida porque yo las he visto desde estos temas de violencia familiar y encontrarme con que ustedes están en otra área
Y tener estos puntos de encuentro me hace de veras estar muy, muy contenta, y definitivamente quiero estar con ustedes y quiero aprender con ustedes y trabajar con ustedes de alguna manera, porque definitivamente hay que acompañarnos. Por ejemplo, yo el día de hoy llegué aquí casualmente porque quiero que mi hija conozca cómo se hace una presentación de un libro. Wow. Ella es deportista, tengo 2 hijas deportistas. Y por ejemplo, estas luchas que dice, a veces no solamente son por las mujeres, o sea, también, o sea, la desigualdad está en todos los niveles, pero particularmente las mujeres. El día de hoy yo estoy buscando apoyo económico para mandarle a un panamericano, porque acaba de clasificar, y no hay apoyos en el estado, no hay apoyos en el INDE, no hay apoyos, no sé dónde. Le dije, mijita, yo veré cómo le hago, pero usted se va a Panamá, porque tiene 12 años, y es talentosa, y tiene disciplina, y tiene una mamá que es bien terca. Entonces, de verdad, las felicito, les digo, gracias. Muy gratamente sorprendida. Digo, por ejemplo, una de las cosas que me llama mucho la atención es esto que dice, ¿no? El cómo puede ser un agobio tan doloroso y tan culposo el hecho de que el cuidado de los niños y de las niñas esté depositado en nosotros, ¿no? Y que además no tengamos derecho a quejarnos. O sea, no tenemos derecho a decir que estamos cansadas, no tenemos derecho a decir, o sea, un día para mí, un día, tiempo fuera. Eso es lo más doloroso. Y esto que decían, ok, eso es mi momento histórico, pero sí, voltea uno atrás y dices, mi abuela la pasó peor, mi mamá la pasó peor y mi bisabuela la pasó peor. Yo le platico la historia a ella, mi abuela fue entregada en matrimonio. Y a su vez, mi bisabuelo entrega a su hermana en matrimonio. O sea, hacen intercambio de mujeres. Wow. Y yo así de, ay, ahorita sí, yo de pronto pienso que somos como presas políticas. Exactamente. O sea, con todo respeto para los presos políticos. Sí, con todo respeto, sí. O sea, las mujeres seguimos siendo tratadas como objetos. Y efectivamente es a través del conocimiento donde podemos generar un poco de cambios. Yo, precisamente eso es lo que hago. A través de la lectura es que yo les he dado herramientas a mis hijas. Mi hija mayor está en CONADE, modestia aparte. Está en CONADE y está iniciando su ciclo olímpico, 10 años mayor que ella. Entonces, pero sí, ha sido renuncia, ha sido esto que dice usted de, o eres mamá o eres profesionista. Otra cosa que me retumbó mucho, discúlpeme si hablo mucho, párenme, pero me ha movido muchas cosas el día de hoy. Hoy fui a mi terapia, hablé de muchas cosas, pero ahorita otras cosas que me hizo mucho resonar es esta parte de, por ejemplo, cuando estaban hablando los hombres no tienen que cuestionarse quién cuida a los niños. A mí en un momento histórico de mi relación de pareja, que es un tipazazo, pero de pronto le salen sus machismos, en una ocasión le digo, oye, mira, me ofrecieron tal trabajo, no, pero pues vas a ganar, o sea, ni siquiera vas a sacar para pagar la guardería. Me fue tan doloroso, pero aprendí tanto después de eso. Sí. O sea, yo no tengo que andarle pidiendo permiso ni preguntarle a él ni aprobación ni nada. Es mi vida y es mi vida profesional y son mis gustos y muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde el sistema tiene que apoyarnos, que haya guarderías que sean gratuitas, ¿verdad? Así es, y no las hay. Empresa. Muchas gracias. Gracias. Violencias. La violencia física, la violencia psicológica quizá es la más representada, y qué bueno, porque tenemos una lucha gigantesca que dar, pero la violencia salarial, la violencia, este tipo de brechas, la violencia en los convenios de convivencia y de alimentos perdidos, ¿no? Que los señores padres no pagan a tiempo, no se hacen cargo de la convivencia, dicen que no tienen trabajo para no pagar lo que deben de pagar después de un divorcio. Todas esas historias son sufrimientos acumulados, ¿no? Sí. Y son violencia. Totalmente. ¿Quién más? Adelante. Yo quiero hacerle una pregunta a Norma Cerros. Norma, ¿cuál ha sido el reto más grande hasta ahorita para ti? Eso es lo que yo te quiero preguntar. Está fácil, ser mamá. Ser mamá. Sin duda es lo que más me ha retado, lo que más me ha confrontado, lo que más me ha hecho reinventarme en muchos sentidos, yo creo que sí. Y bueno, en este caso para mí,
que no tengo hijos. ¿Tú nos recomiendas que no tengamos hijos o cuál es la recomendación? Me estás tiseando. Yo creo que es una decisión muy personal. Yo sé que constantemente bromeo y a las mujeres les digo, las mujeres que quiero un montón, les digo que no tengan hijos. Pero yo creo que le falta una segunda parte a esa recomendación. No tengas hijos sin antes hacer este análisis personal de decir, ¿por qué quieres tener hijos? Si los quieres tener o no los quieres tener. Y entonces si decides que la respuesta es que sí, entonces que anticipes cómo va a ser. Si te imaginas que tu vida quieres seguir trabajando, quieres dedicarte a ellos, pero que sea una decisión que tú tomes con información de lo que viene y que puedas planear. Creo que es algo muy hermoso. Tal vez hay personas que a lo mejor a ratos puedan dudar de que si amo o no amo a mis hijos. Obviamente los amo un montón, es maravilloso, pero es igualmente difícil. Entonces creo que aquí estas decisiones, más allá de que te digan ser mamá es una bendición y tienes que agradecerlo y no te puedes quejar y tienes que estar guapa y sonriente todo el tiempo, yo creo que es conocer lo que viene y con base en eso tomar la decisión. Oye, Norma, tú ya van varias veces en la presentación que haces el comentario y también viene mucho en tu libro esta estrategia de envisionar, ¿no? De ver tu ruta. Uh-huh. O sea, como que parece que es muy, muy importante. Yo no lo hice. Yo voy viviendo al día, ¿no? Ay, ahora esto, y ay, mira esto, y ahí me voy, ¿no? Y ahí como que golpe porrazo, ¿no? Sí. Pero platícanos un poquito de por qué es tan importante desde tu perspectiva que las mujeres hagamos un plan de ruta. Yo creo que definitivamente tiene que ver con lo que yo viví. Yo soy una persona muy aplicada, súper aplicada, o sea, investigo, veo, hago, le doy estructura a las cosas, construyo un hilo conductor, voy desmenuzando lo que se tiene que hacer, pero eso nunca lo hice en mi vida personal. Solo hice todo en la parte de la escuela, la carrera, no sé, ahorros, cuando iba a tener mi primer carro, quería hacer una maestría en el extranjero y todo lo demás. Entonces creo que si alguien me hubiera compartido esta visión, el porrazo hubiera sido menos doloroso, ¿no? Porque al final hubiera tenido quien me lo hubiera advertido y decir, ok, aquí está, es muy bonito, pero también cuesta tanto. Entonces, ¿cómo puedes hacer que puedas disfrutar más la experiencia? Porque creo que en muchos sentidos yo no disfruté esa experiencia. En esos primeros 3 años para mí fueron los más dolorosos, los más difíciles, y constantemente me sorprendo en la noche viendo videos de cuando los niños o las fotos de cuando los niños eran chiquititos y me acuerdo de cómo me sentía en ese momento. Entonces yo creo que, bueno, aunado que tenía depresión postparto y todo eso, pero creo que aquí hay una oportunidad muy grande de poder vivirlo y experimentarlo de otra manera, si tan solo reconocemos todo esto y empezamos a planear con una estrategia. Siento que viene una necesidad propia. Muy bien. Sí, correcto. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra comentario? ¿O pregunta? Duda, queja. ¿O reflexión? ¡Ajá! Ay. El implicado number 1. Híjole, pues fue uno muy difícil, es el primer libro que escribo y sí tenía como que todas las ideas revueltas y tenía un montón de ideas que tú sabes que tú eres escritora desde hace muchísimo más tiempo y pues tienes que discriminar, ¿no? Porque no todo cabe y es doloroso cuando, pues es que yo quiero hablar de esto, pero está muy forzado, como lo dicen los jóvenes, ¿no? Entonces creo que contrario a lo que pudieras pensar, no es algo que, voy a escribir y viene la inspiración. Y siendo mamá es más difícil porque es raro el espacio que tienes para tener 3-4 horas de trabajo, más bien es como que media hora, 1 hora y ya, ¿no? Y entonces creo que fue algo que en el camino fui aprendiendo a valorar los espacios pequeños que tenía y también a bajarle rigor, bajarle 2-3 rayitas, porque luego también es... Menos mal que se las bajaste, ¿eh? Esto es mucho de las cosas era parte de ese proceso de escribirlo, de volverlo a escribir, de decir, le hace falta aquí esto, y
Y creo que nos haríamos un bien muy grande las mujeres si pudiéramos en general bajarle 2, 3 rayitas, porque muchas cosas no necesitan tantos moños. Cierto. Estamos casi por terminar, ¿verdad? Sí, ya. Estamos sobre el tiempo, ya. Entonces este libro, para terminar, es sobre 2 luchas. La lucha afuera de casa por tener trabajos en igualdad de circunstancias, personas igualmente capaces del sexo que sean, de la identidad de género que sean, ganando lo mismo. Pero la lucha de luchas es también la del trabajo no remunerado, que se distribuya en partes iguales entre hombres y mujeres. Sin duda, y que podamos contar con el apoyo, ¿no? Con el apoyo de una infraestructura de cuidados que permita, porque muchas veces los acuerdos igualitarios de repartirse las tareas del hogar y del cuidado no es suficiente, porque si estamos hablando de parejas donde ambas personas salen a trabajar, entonces ¿en quién te apoyas y cómo le haces? Además de que existen esos acuerdos más equitativos sobre la repartición de estas tareas, también creo que las familias necesitan contar con el apoyo tanto de las empresas como del gobierno para reconocer el valor de este trabajo y cómo contribuye a que sea posible la economía de un país. Muchas gracias, Norma. Gran oportunidad de realmente llenarnos de nuevas ideas, de nuevos argumentos, porque esta es la lucha feminista más importante, sin duda, para el libre desarrollo de nuestra personalidad, de todas las mujeres y de los hombres. Muchísimas felicidades. Yo quiero agradecerte porque Jimena es una amiga muy querida, hermana en la lucha, y quiero agradecerte porque eres toda una modelo a seguir para mí y me enorgullece mucho que hayas podido estar esta noche conmigo. Muchas gracias, querida.